Que el Señor les bendiga. Y ya que estamos en lo que hoy nos rodea, hoy hablaba con algunas personas, no veo la hora de que se termine este círculo electoral, porque nos atañe a todos y te encierra en esa nebulosa de que todo el mundo está corriendo y dependiendo de las decisiones de unos pocos. Y el argentino siempre digo que está preparado para soportar crisis, ¿no? Acá no hay muchas guerras, si bien la última fue con las Malvinas, en el 82, ya pasaron más de 40 años, pero el argentino no tiene guerras como en Medio Oriente, pero sí tenemos crisis año por medio. Y mayormente las crisis son económicas, mayormente las crisis son sociales, son culturales, las culturas van cambiando, lo que vemos que crece es la inseguridad, y lo que más crece, que he visto y es estadístico esto, lo que más crece son las iglesias también, en cuanto a que se abren iglesias, que hay muchos cristianos, que el evangelio se predica, pero a la vez vemos como el enemigo, así como se abren iglesias también, él tiene sus lugares para hacer sus campos de concentración, le digo yo, de aquellos que están atados por el diablo, en la delincuencia, en la inseguridad, en las adicciones, y ni hablar aquellos que gestan el poder y construyen poder todo el tiempo a cuesta de la pobreza de todo un pueblo. Y esto hace unos 3000 años atrás pasaba en Israel, entre el siglo IX y el siglo X antes de Cristo. Nos vamos a remitir a la muerte de Salomón, mire cuánto más atrás nos vamos, y pasaba algo muy similar. Salomón quiso ser el gran político, hizo acuerdos con todo el mundo, me hace acordar algunas frases de hoy en día, que decir, el gobierno de unidad nacional, Salomón era parecido. Salomón le gustaba hacer buenos tratos con los países vecinos, que no compartían el mismo Dios, no compartían la misma cultura, pero el tipo quería traer paz y seguridad, ¿no? La que por ahí la Biblia llega a decir, esos que llevan la paz, acordaba, hacía convenios, hacía negociados, y de a poco se empezó a filtrar en el pueblo de Israel el paganismo, la idolatría. Ya no era solamente el Dios de Israel a quien adoraban, sino que en los montes levantaban holocaustos y tenían varios dioses, entre ellos los más conocidos, algunos de Baal, la diosa Asera, o Aserá, no sé cómo se menciona bien, pero ese era el gran conflicto que tenía Israel. Y siempre eran los que gobernaban Israel, siempre eran los hijos de los hijos de los hijos. Un gran conflicto se levantó por una puja de poder, muy similar a la de hoy en día, y el reino de Israel, se acuerda que se dividió en el reino del norte, llamado Israel, y en el reino del sur, llamado Judá. Y en el reino del sur quedaban 2 tribus, Judá y Leví, y en el reino del norte las otras 10. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque empezaron a reinar los hijos de los reyes, entre ellos Roboam, Jeroboam, y el gran problema que tenían era que transgredían lo que el Señor les había mandado, que era uno de los principales mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchas gracias, sierva. Como lo haces en casa, lo harás en la iglesia, el Señor te dice. Y hay algo que me llama mucho la atención, porque imagínense, Salomón fallece entre el siglo IX y el siglo X, y vamos hoy a centrarnos en la historia de una persona que 400 años después toma un rol protagonista, y que por eso le vamos a dar un nombre, por así decirlo, al mensaje del día de hoy, que se llama Los Elías del siglo XXI. ¿Cuántos conocen la historia del gran profeta Elías? Según la palabra y la escatología, uno de los posibles 2 testigos que van a venir en la gran tribulación y le van a predicar al pueblo de Israel,
ya que fue uno de los profetas, como Moisés, que no se encontró el cuerpo de muerte. Es decir, Elías, después de que cruzó el Jordán con Eliseo, vino carros de fuego, lo levantó y desapareció. No se vio el cuerpo físico, yo le digo el cuerpo de muerte, y según los historiadores, la escatología y lo que dice la palabra, posiblemente sea uno de los dos testigos que venga a predicar en el medio de la gran tribulación, dentro del gobierno de Anticristo, quienes le prediquen el evangelio de Jesucristo al pueblo de Israel. Y en esto quiero dejar algo sentado, tal vez algunos lo ven en redes y otros no, pero veo muchos cristianos enojados contra Israel, veo muchos cristianos que reniegan del pueblo de Israel, y después léalo en su casa, pero el libro de Romanos, el capítulo 11, dice, Pablo enseña algo muy sencillo y que dice, no te jactes de que por la gracia que sos salvo, es gracias también al endurecimiento de Israel, porque si ellos no hubiesen desobedecido, hoy nosotros no seríamos hijos de Dios. Y entonces Pablo les empieza a explicar a los gentiles que somos ramas injertadas. Hago este pequeño paréntesis para que yo pensaba, digo, ¿están en contra hasta de Israel el propio cristiano cuando nos adoramos al Dios de los judíos? Es una locura, pero bueno, quería dejarlo en claro y cuando usted tenga la oportunidad, lea Romanos 11. Y después, justo lo que hoy mencionaba nuestro pastor, en Romanos 11:25 dice que hasta que no se cumpla la plenitud de los gentiles, y gentiles lo decíamos en la radio el otro día, son todas las personas del mundo que no son judías. Hasta que no se cumpla la plenitud de que todas las personas que no son judías les sea predicado el evangelio, no habrá tiempo para Israel. Es decir, a partir de que se cumpla la plenitud, que el arrebatamiento de la iglesia se haga real, ahí recién empieza el tiempo para Israel. Imagínense que ellos están casi en el año 5900 esperando el regreso del Mesías que nosotros adoramos, pero para ellos va a venir con engaño. Y nosotros estamos disfrutando de la desobediencia de ellos. Es decir, hay que darle gracias a Dios que nosotros vivimos un tiempo de gracia, porque ellos están pagando años y siglos de gran desobediencia. No me quiero extender más, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer desde que empieza el capítulo, y vamos a entender un poquito a Elías. Elías, una persona, mayormente en la Biblia siempre se reconoce a un protagonista, ¿por qué? Por el linaje, por la descendencia, porque sus padres tuvieron algo que ver, pero Elías no se le conoce nada. Elías se conoce que era Elías el Tisbita. Es como decir, el Brian de Quilmes, el David de Rafael Calzada o el Gabriel de Claypole. ¿Qué sé yo? Era uno más del montón, pero que el Señor lo había preparado para un determinado momento. No se conoce de qué linaje viene, de qué tribu tampoco. Se dice que es Tisbita. Tisbita era una región al este del Jordán que pertenecía a la tierra de Galad. ¿Se acuerdan la historia de cuando David fue a la tierra de Galad? ¿Y qué hizo en la tierra de Galad? A ver si hay algún memorioso. Está complicada la memoria. ¿Se acuerdan cuando se hizo pasar por loco? Bueno, es lo único que se le conoce a Elías, que era de una región. Era como decir, alguno de nosotros de algún barrio. Pero se presenta y toma un rol muy protagónico en una etapa del pueblo de Israel cuando venía de transgresión en transgresión, de desobediencia en desobediencia. Y dice el verso 1, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Después vamos a ver qué es lo que había hecho Elías. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Si usted empieza a leer de acá, es decir, che, ¿qué hizo Elías? Entonces envió Jezabel ¿a quién? A Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses. Es decir, póngase en el papel de Jezabel, aunque a muchos no le va a gustar. Pero póngase en el papel de una mujer enfurecida.
despechada, con bronca, muchas de ustedes seguramente en algún momento de su vieja vida, cuando estaban muy enojadas, lo habrán hecho. Y pónganle ese énfasis. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Es decir, le está haciendo referencia de que Elías le había degollado a 450 profetas de ella, sus súbditos. Y entonces Elías, dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue ¿para qué? Para saldar su vida y vino a Berseba. Es decir, Elías, ¿qué dijo? La gran Argento, soldado que huye, sirve para otra guerra. Bien. Y dice, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, es decir, quiso colgar los guantes, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. No sabíamos si los padres eran buenos o eran malos, pero para él seguramente que sí. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió. ¿Y qué pasó? Volvió a dormirse. Y luego viendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate, come, porque tengo largo camino, te resta. Y se levantó, dice el 8, pues comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? Y 40 noches, ¿hasta dónde? El monte de Dios, y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Vamos a ir desatando un poquito qué sucede. Hubo un suceso, hubo un acontecimiento en el cual la reina de ese momento, la esposa de Acab, que era el rey de Israel, dijo, ¿cómo puede ser que este 4 de copas, este Juan de los Palotes que no lo conoce nadie, Elías, el tisbita el chico vino y el Dios de él hizo que me consuma 450 empleados, de los que hacen lo que yo les digo y los que yo les mando, y encima les degolló la cabeza. Entonces dijo, que no me deje pasar el día hasta que yo no vea tu muerte. Y lo amenazó. Elías, ¿qué hizo? Dijo, no, yo me voy. La primera prueba, después de que Dios le había mostrado su grandeza, Elías huye, y huye a un lugar donde justamente el Señor lo va a despertar con un ángel, lo alimenta, le sacia su sed y le dice que se levante y lo lleva a un lugar muy particular. Y va a pasar 40 días y 40 noches en el monte Horeb, el mismo monte donde Moisés tuvo su gran encuentro con el Señor. ¿Cuántos dicen amén hasta ahí? Ahora, ¿qué es lo que pasó anteriormente? Y vamos a ir atando cabos, pero quiero que nos pongamos en el papel de Elías. El Señor nos trajo a su camino a través de, en algunos casos, un milagro, en otros porque restauró nuestra familia, en otros porque llegamos en el momento donde no teníamos más nada, la oscuridad nos acechaba, habíamos tocado fondo y apareció la palabra de Dios a través de un ángel, que puede ser cualquier persona, aquella que te predicó, que te trajo el evangelio y te lo acercó, y vinimos al Señor en el momento justo. El Señor hizo un cambio radical en nuestras vidas. Si no hizo ese cambio, es muy raro que hoy todavía sigamos permaneciendo en su camino. Imagínense Dios todo lo que nos hace vivir. Nos limpió, nos purificó, nos hizo entender quiénes somos, nos adoptó como hijos, siendo pecadores, estábamos condenados, nos trajo a su luz admirable, nos dio vida eterna, nos preparó todas las cosas buenas. Y en la primera prueba, los Elías del siglo XXI, colgamos los guantes, decimos, Señor, hasta acá llegué, no doy más.
voy a colgar los guantes, sácame la vida, no aguanto más a mi mujer, por favor, te lo pido. Es un chiste, amor, quédate tranquila. Y empezamos a llorar y a regañar a Dios de aquello tan sencillo que tal vez nos vemos amenazados. Yo no sé si usted lo amenaza a su esposa como a mí, pero tal vez hay situaciones que te amenazan todo el tiempo. Aquellos que alguna vez estuvo endeudado y que te amenazan todo el tiempo con el teléfono, ¿cuándo vas a pagar? Dígame un compromiso de pago. Y te llaman, los de cobranza son especiales, porque viven de eso y cobran una comisión. Cuando te aprietan los zapatos porque sabes que algo mal hiciste y esa culpa que te amenaza y te come la cabeza. Y podemos citar muchísimos ejemplos más. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo a Elías huir a tal lugar, a esconderse debajo de una cueva? Y vamos a ir ahí, déjelo marcado, a Primera de Reyes, y vamos a Santiago capítulo 5. Y vamos a entender un poco por qué a Elías le pasó lo que le pasó. Y Santiago capítulo 5 hace una referencia muy clara, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. De paso voy a aprovechar. ¿Lo tiene? Santiago 5, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, dice, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigan ¿en qué? En condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y el 16 dice, Santiago, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, para que sean sanados. ¿Y qué dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Y usted si viene hasta acá, dice, bueno, Santiago nos está dando consejos como hermanos dentro de la iglesia para que nos apoyemos, si alguno cayó, si alguno trastabilló, ayudémonos, oremos el uno por los otros, o ayudémonos confesando aquello que hicimos mal. Y de golpe y porrazo dice el 17, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y a mí me llama poderosamente la atención, porque viene de un relato, Santiago, que Elías en la historia no tenía nada que ver. Pero lo cita, y la Biblia es tan eficaz como la oración del justo, que dice que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró, ¿qué cosa? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bien. Cuando leemos estos 2 versículos entendemos que lo está diciendo haciendo referencia a la oración eficaz del justo. Prédicas anteriores a las del pastor, la de la pastora, la de la hermana Eve, que estaban hablando un poco de esa semilla, que esa semilla significa la fe, y que donde caiga esa semilla puede ser buena tierra, puede ser entre las rocas, pueden ser entre las malezas, y nosotros somos tierras, pedazos de tierras, parcelas de tierras, donde el Señor hace una siembra en nosotros. Y cuando siembra esa semilla, así como lo dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7, Dios da semilla al que siembra, pero primero la da. Nosotros somos grandes parcelas de tierra dentro del Evangelio. Ahora voy a explicar por qué hago referencia a la tierra. Y algo que cuenta el apóstol Santiago es que Elías oró fervientemente para que no llueva. Y ahora vamos a entrar en el centro de la historia y volvamos a Reyes capítulo 18. ¿Lo tienen ahí? A
Avisen. Se me perdió a mí, mirá. (18) A partir del verso 41. Elías aparece como protagonista, nadie lo conocía, aparece en la vida de Acab y le dice: por causa de tu transgresión, de tu desobediencia, Dios me mandó que yo diese la orden de que no llueva por 3 años y medio. Lo que recién leíamos en Santiago, en el capítulo 18, Elías ora al Señor y en el verso 41 dice: Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y ahora vamos a detenernos ahí. Cuando empiezan a suceder cosas en el pueblo de Israel, como la desobediencia, como la transgresión y aquello que viene a nuestra vida a amenazarnos y a ponernos un quiebre, va a aparecer un Elías en nuestra vida, alguien que no conoce nadie, alguien que lo manda solamente el Señor, porque este no era ninguno de los grandes escogidos. Y anteriormente, después de varias transgresiones del pueblo de Israel, dice que Elías se enfrenta a los profetas de Baal. Eran 450 profetas de Baal y 400 más de Acera. Va al Monte Carmelo, ya todos conocen la historia, los enfrenta y les dice: si verdaderamente este es mi Dios, que Israel a partir de ahora deje de desobedecer y le sirva a Dios. Y ellos le oraban a su Dios, ya conocen la historia. Elías mojó varias veces su holocausto y así todo el Señor los consumió, y así también consumió a los profetas de Baal, se lo resumo. Y Elías al final termina degollando a los profetas de Baal, por eso es que después Jezabel lo amenaza. Pero antes de eso, el verso, a partir del capítulo 18 dice, verso 1. Hoy te dije el 41, ¿no? El 41 después. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué había pasado? Cuando Acab empieza su reinado, Elías viene y le dice: mira, Brian, la iglesia se te va a cerrar, la gente se te va a ir, va a haber sequía, va a haber tierra seca y no va a haber fruto. Entonces vos vamos a decir: ¿cómo, Gabriel, me vas a decir una cosa así? Se puso loco el rey de ese momento y lo quiso matar. ¿Y Elías qué hizo? El Señor le dio la orden que huya durante 3 años al lado de un arroyo. Elías huye al lado de un arroyo, pasa un tiempo cerca de un desierto y dice la palabra de Dios que se alimentaba del agua del arroyo y que le traían comida a los cuervos. Ahora yo te pregunto, cuando en ese momento de tu vida que te sentís amenazado y tenés problemas y no sabés cómo enfrentarlos, ese desierto que pasás, que muchas veces no tenés ni para tomar ni para comer. Y no hablo de material, estoy hablando de eso que te sentís seco. Recuerde que hace un rato decíamos que somos tierra. ¿Qué pasa en esos momentos cuando estás en el desierto? Estás solo. Elías se fue solo. Dice que desapareció, lo buscaban por todos lados y Elías estaba desaparecido. Y pasó el tiempo y pasaba el tiempo y Elías no aparecía y él estaba perdido. Todavía no sabía lo que Dios iba a hacer a través de él, lo que recién hablábamos de lo que hizo con los profetas de Baal y cómo terminó con aquellos que hacían la maldad delante de los ojos de Dios. Y Dios lo hizo caminar de vuelta por el camino y se encuentra con una mujer
una mujer que estaba recogiendo un poco de agua, una mujer que estaba por hacer su última cena, darle de comer a su hijo y dejarse morir. Porque era tal la sequía que había declarado Elías sobre el pueblo de Israel que por 3 años y medio no iba a llover. Lo leíamos hoy en Santiago y lo volvimos a afirmar, porque después el Señor le dice que vuelva y que le diga que va a venir una gran lluvia. Ahora lo vamos a leer, pero me quiero detener en esto. Se encontró con una viuda. La viuda tenía a su hijo. En esa historia, si no había un hombre, las mujeres no podían cómo sostenerse. Se estaba por morir, él llega también con hambre, también con sed, y le dice: esa harina que tienes, prepárame un pan y dame de comer, porque el Señor te dice que no habrá tinajas o vasijas vacías, ni tampoco faltará la harina o el pan en tu casa. Imagínense la viuda, era su última comida, y decir: me estás cargando, o sea, voy a comer mi hijo y yo. Y nosotros muchas veces nos queda la última fuerza, nos queda lo último cuando ya no nos queda más nada, y algunos que despegamos tal vez del tiempo que estamos en la iglesia y no sabemos qué hacer y a quién recurrir, y aparece alguien que te viene a pedir algo más. Dios manda a esa persona que te viene a decir: ¿ah, sí? Bueno, ahora vas a tener que confiar y lo poco que te queda me lo vas a tener que dar. Muchas veces Dios manda a Elías en nuestra vida que vienen a reclamarnos lo poco que nos queda. Pero ¿saben cuál es la reflexión de esto y saben a qué voy con todo esto? Que Dios va a pedir aquello que vos tenés guardado solamente para vos. Eso que todavía no podés sacar de adentro, eso que todavía no podés entregar al Señor para que sea realmente una tierra donde vuelva a llover, es eso que hoy el Señor nos está pidiendo a todos sus hijos. Hoy en muchos lugares la iglesia está lleno de motivaciones, palabrerías, de impulsos, de coacheo, de vamos para adelante, todo va a estar bien. Pero nosotros bien sabemos realmente si estamos bien con Dios o no estamos bien. Cuestión que aquella viuda se entrega, le cocina a él, aparta para su hijo, y durante todo ese tiempo que estuvieron ahí ellos no murieron, sino que no faltó ni el pan ni la harina. Se lo resumo porque no es el eje de la historia a donde quiero ir. Pero esa viuda tuvo que confiar, no le quedó otra. A veces nosotros tenemos un Dios tan grande y adoramos a un Dios tan grande, pero en esos momentos cuando no nos queda nada y nos queda la última reserva del esfuerzo y de las fuerzas que tenemos para seguir adelante, no podemos entregarle eso que Dios nos pide. Y el capítulo 18, cuando el Señor vuelve a llamar a Elías y le dice: preséntate y muéstrate a Acab, que yo haré llover sobre la faz de la tierra, dice el verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria, dice. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas, Abdías tomó a 100 y los escondió de 50 en 50 en cuevas. ¿Y qué pasó? Y los sustentó también con pan y con agua. Me escribí algo tan sencillo como esto. Nosotros éramos un desierto. Fuimos una tierra seca y sin fruto. Dios nos regó, nos alimentó, nos hidrató, nos preparó casa, nos limpió, nos cambió la ropa y nos preparó para este tiempo. Nosotros tenemos la posibilidad hoy como iglesia de ser los Elías para aquellas personas que todavía están en el desierto y que tienen la última esperanza. Usted habla con cualquier persona y probó con el curandero, con el brujo de la esquina, probó con nuestra religión, probó con aquella, prueban, y cuando no les queda otra, el último tiro o la última bala de plata
Y bueno, voy a probar con Dios. Voy a ver si los evangélicos, estos que me vienen a predicar siempre, a ver qué hace Dios conmigo. Elías, después de todo eso, pasa por la prueba delante de los profetas, los vence, Dios muestra la gloria y el esplendor y lo hace protagonista Elías en un momento donde Israel necesitaba que alguien le ponga un freno o que alguien te traiga para aquello para lo cual había sido llamado. Y el verso 41, que lo decíamos hoy, Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. ¿Y qué hizo? Postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y Elías le dijo: ve y dile a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Voy a explicar esta parte. Después de 3 años y medio no llovía, era casi imposible que puedan creer que podía llegar a llover. Cuando Santiago dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, es que la pasó feo. Él estuvo 3 años solo, no tenía para comer, no tenía sustento, era una tierra seca también él. Y se sentía en parte responsable porque estaban pasando hambre sus hermanos, su propio pueblo. Pero Elías tuvo que tomar una decisión y Dios lo hizo volver. Cuando Dios lo hace volver, después de toda su grandeza y cómo le había hecho tan grande y tan protagonista de ese momento, Elías en la cueva le dice: Señor, yo no quiero saber más nada. A mí no me llames, anda a buscar a otro. Quedé yo solo. La historia dice que Elías le dijo: quedé yo solo entre los hijos de Israel. Ya no quiero saber más nada, Señor. Vivo de prueba en prueba, de prueba en prueba. Mi marido esto, mi mujer aquello, mi trabajo, no tengo plata, me pasa esto, me llaman de cobranza, me llama el perro, no tengo ni para comer el gato. Nada. Basta, no quiero saber más nada, Señor, elegí a otro. El Señor le dice: escúchame una cosa. Y ahora póngase usted en el rol de Elías. Escúchame una cosa, te dice el Señor. ¿Vos no fuiste el mismo que yo hice descender el fuego para no dejarte en vergüenza? ¿Vos no fuiste el mismo que yo restauré tu familia, que me dijiste que no eras mejor ni que tus padres? ¿No eras el mismo que cambié tu vida para siempre y que avergoncé a todos los profetas de Baal? Y te puse por estima y te puse como gran profeta delante de mi pueblo. Te puse como un gran hijo de Dios y marcaste la diferencia en tu trabajo y en tu familia. Y a causa tuya vino tu mamá, tu papá y su familia llegó al camino del Señor. ¿Vos no sos ese Elías, el cual yo exalté con mi gloria, con mi furor? Y Elías le dice: no, Señor, soy el último, no quiero saber más nada, tengo miedo, me amenazó la vecina, me amenazó aquella que vivía ahí cerca de casa. Y el Señor le dice: está bien, no te preocupes, porque vos no sos el último. Tengo 7.000 más atrás tuyo que están esperando, 7.000 escogidos que están esperando para ser los nuevos Elías. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas a tirar la toalla, el Señor te va a ir a buscar. Si vas a tirar la toalla, aunque estés en el peor de los desiertos o escondido en una cueva porque tenés miedo a enfrentar eso que te da temor o que te amenaza, el Señor te va a ir a buscar y te va a decir: hermano, no estás solo, hay 7.000 más. ¿Y por qué 7.000? Si bien es un número simbólico, pero el número 7 en la Biblia tiene simbología de plenitud, de ser completo, de ser lleno. El Señor te dice: ¿por qué no venís a la iglesia? Yo me extraño de muchos que tal vez de un día para el otro dejan de congregarse y nunca más vienen.
¿Por qué te sentís solo si tenés toda una familia? Nosotros en esta iglesia nos identificamos por ser familia. Y la gente que viene dice, che, me sentí cómodo, parecía que estaba en casa. Porque así es como Dios usa a sus hermanos, a su propio pueblo, para estar con aquellos que realmente quieren estar. Entonces, sigamos. Él le dijo a su criado en el verso 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Santiago dijo, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías dijo, no, mi oración, yo me incliné, confié en ese Señor que me sacó de la cueva y me dijo que vuelva porque tenía todo preparado para mí. Y le dijo, ve y sube de vuelta. ¿Y cuántas veces le dijo que vuelva? 7 veces. Otra vez, el 7. No para que le juegue a la quiniela, ¿eh? No. Estoy diciendo simbólicamente en la Biblia, el 7 tiene que ver el tiempo completo de Dios para un determinado tiempo propio de la familia o personal. Yo no sé cuántas veces vas, pero yo soy de esos que insisto, golpeo, Señor, yo te digo, Señor, ¿qué querés, Minervino? Dale, ya me lo dijiste hace una semana, yo ya conozco lo que vos querés, pero Señor, no puede ser, no puede. Y 7, y 7, y 7, y 7 por 7, 49, y por 7, y por 7. El tiempo completo de Dios, para que algo se ejecute, para que algo funcione, es para aquellos que le insistan. Él podría haber dicho, bueno, no viene la lluvia, Señor, le vamos a tener que decir a Acab que la gente va a tener que volver a pasar hambre. La lluvia no viene, las nubes no están. De la misma forma que pongamos el ejemplo, José cuando descifró el sueño del faraón, ¿se acuerdan? 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Primero vino la abundancia para que podamos administrar aquello que Dios nos iba a dar, la semilla de lo que se estuvo predicando todo este tiempo, para que en los momentos de sequía, cuando estaba todo seco y cuando venían situaciones difíciles, tengamos la semilla para enfrentar la sequía. Recuerden que hoy éramos tierra, somos como el desierto, pero el Señor vino, nos regó, esa semilla empezó a crecer y hoy somos quienes somos delante de Dios. Algunos con más años, otros con menos, pero Dios nos mira a todos por igual. Y sigamos. Vuelve 7 veces y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unge tu cerro, desciende para que llueva y no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová, ¿qué dice? Se corrió de Elías. Se fue corriendo. Estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab para llegar antes a Jezreel. Miren, todo esto que acabamos de comentar sucedió antes de que Elías huya de Jezabel. Vos decís, pará, no puede ser. El Señor le hizo todos esos milagros y aparte que no conté, que hasta resucitó al hijo de la viuda, que usted lo puede leer después más atrás. Todas esas pruebas que el Señor te da de cómo funciona el Señor para aquellos que le creen, el tipo dijo, nada, ya está. Dio vuelta a la página, cerró el libro, cerró su Biblia y se fue al monte de Horeb. Tuvo que pasar 40 días y 40 noches. El Señor tuvo que hacer algo en su vida. Y escuche esto. Capítulo 20, verso 14 y verso 15. ¿Lo tiene ahí? Después de todo esto, Acab entra en guerra con los sirios. Acab estaba ocupando la tierra de Israel.
Los sirios eran aquellos vecinos que querían la tierra de Israel, no muy lejos de lo que hoy sucede. Y respondió Acab, verso 14, ¿por mano de quién? Dijo Acab. Él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y Acab dijo, ¿quién comenzará la batalla? Él respondió, tú. Entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232, y luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron, ¿cuánto? 7.000. ¿Por qué hago referencia en esta parte y ahora con lo anterior terminamos? Se venía tiempo de guerra, se venían tiempos difíciles. Acab no tenía ni por qué ser tenido en cuenta por Dios para enfrentar una nueva guerra, un nuevo desafío, una persona desobediente, una persona que se volcó a hacer lo contrario a lo que Dios le había pedido. Sin embargo, Dios utiliza a esa clase de personas como reyes, y hago relación un poco a nuestra actualidad. No importa lo que pase el domingo, sea bueno, sea malo, el peor, el mejor o el menos peor de lo que vaya a pasar, Dios utilizó al pueblo completo de Israel. Los Elías del siglo XXI somos aquellos que nos animamos a que, por más que hayamos estado encerrados en la cueva, por más que hayamos pasado siendo desierto, por más que hayamos pasado de ser tierra seca que no tenía absolutamente un solo fruto, vamos a tener un rol importante y protagonista en cuanto menos ustedes lo esperen. Para el mundo vienen tiempos agitados y viene lo peor de lo peor. En Israel están migrando todos a sus países, volviendo todos a sus países, como algunos argentinos decían, y están volviendo, porque para los que no tienen a Dios se vienen tiempos turbulentos. Va a venir seguramente posibles crisis económicas peor de las que ya vivimos. Pero los Elías del siglo XXI, los hijos de Dios, viene gran bonanza para la predicación del Evangelio. Viene gran bonanza para aquellos que se animan a orar de forma eficaz y a golpearle la puerta a Dios, Señor, 1, 2, 3, hasta la 7ª vez, o el tiempo completo que haga falta para insistir sobre aquello que le pedimos a Dios. Yo no sé cuál es tu desierto o cuál es aquello que necesitas que hoy el Señor mande lluvia. En algunos casos pueden ser proyectos personales, puede ser la familia, un hijo, el marido, lo que sea, no importa, cada corazón sabe. Pero lo importante es que hoy entendamos que necesitamos aquella decisión, porque Dios los va a ir a buscar. Por más que se quieran esconder, y muchos ya nos hemos escondido muchas veces, Dios te fue a buscar y te trajo otra vez. Por más que te hayas escondido de todo el mundo y que nadie te vea y que quieras pasar desapercibido, Dios te va a ir a buscar. Aunque sea, te va a ir a dar de comer por un cuervo. Va a usar lo que sea para que te prepares y que pienses en esto. Pero hay algo que les tengo que decir y con esto cerramos. Vamos a volver al capítulo 19. Y vamos a ir al verso 11. Yo no sé cuál es lo que te está pasando. ¿Cuál es aquello que detiene el Elías que hay adentro de cada uno de nosotros? Pero el Señor le dijo, sal fuera, verso 11, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová, ¿qué dice? Pasaba y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un gran terremoto, es decir, se sacudía la tierra. Van a pasar 20 millones de cosas alrededor tuyo. Anoche en nuestro barrio explotó un camión supuestamente y se sintió hasta Temperley. Y van a haber cosas, le pongo como un ejemplo, van a pasar cosas alrededor nuestro que nos van a asustar. Vamos a sentir sirenas, bomberos, la policía, se va a venir la catástrofe, pero el Señor dice que no va a estar ahí. Y el verso 12 dice, y tras el terremoto un fuego. Se va a prender fuego todo alrededor. No quiero hacerlo de esto una profecía, pero el Señor dice que no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible.
y delicado. Para los tiempos que se vienen, aquellos que hasta hoy no conocieron a Dios o no conocieron o no prestaron el oído a la voz de Dios, empiécenlo a hacer. Porque va a llegar un momento que en medio de ese caos que recién pasaba con Elías, va a haber un silbo apacible y una voz distinta que te va a decir: Olga, es por acá. Lidia, esto no es así, lo tenés que hacer de esta manera. Miguel, Araceli, Brian, David, Antonella, va a venir ese silbo apacible, esa voz que te va a decir: tranquilo, yo tengo el control. Vamos a insistir y vamos a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear, a golpear. Y hasta que el Señor no nos hable, no vamos a parar de insistir. Y así también aprendamos que después de insistir, hagamos silencio para escuchar. Porque a veces somos como ese cristiano que ora, le mete, y el Señor debe decir: ¿cuándo va a terminar este muchacho para que yo le pueda hablar? Y en ese silbo apacible dice que el Señor le habló delicadamente, y cuando lo oyó Elías, dice que sintió tal presencia que cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, ¿qué cosa? Han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: ve y vuélvete de camino por el desierto, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y más abajo, verso 17, pongan: y el que escapare de la espada de Jezreel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel, ¿cuántos? Verso 18. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Cuando Dios quiere bendecirte, dice Proverbios capítulo 10, verso 22, la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Cuando uno insiste sobre algo, golpea y aparece tal vez una primer solución, evalúa si realmente es la bendición de Dios. Porque si te provoca tristeza y te está corriendo del eje de quién sos en Dios, es porque no es el Señor. Cuando venga el peor de los terremotos y te rodee al lado tuyo y te diga: esto no va más, volvete loco, y estamos desesperados, nos corre el tiempo, no nos alcanza el día, Dios no va a estar ahí. Cuando venga el fuego, cuando venga la catástrofe y alrededor, para los hijos de Dios es estar atentos a su voz, velando, como lo dice su palabra, esperando que Él regrese. Para muchos va a ser como ladrón en la noche, para nosotros no, porque nosotros ya sabemos que Él va a venir por nosotros. Durmamos o no durmamos, nuestro espíritu va a estar velando con las lámparas encendidas, que cuando Él viene, nosotros iremos a nuestro encuentro con Él. Para muchos va a ser un abrir y cerrar de ojos. Hoy el mundo ya puede dilucidar cómo puede mostrar en el cielo el rapto de la iglesia a través de una invasión extraterrestre que capte a las personas. Pero nosotros, aquellos que escuchamos el silbo apacible, aunque un tiempo estuvimos en la cueva, aunque un tiempo fuimos desierto, hoy el Señor prepara esa lluvia para aquellos que le creen, para aquellos que oran eficazmente e insisten un tiempo completo. Nosotros somos grandes desistidores de sueños, de proyectos. ¿Está bueno crecer personalmente, económicamente y desarrollarse? Claro que sí. Uno piensa en sus hijos, en darle un bienestar, en tener algo, en tener su propia casa o lo que sea. Pero ¿sabe de qué no nos podemos lidiar? ¿Sabe de qué no nos podemos olvidar?
de preparar aquello que Dios quiere de cada uno de ustedes. Aquello que la viuda le quedaba poquito, que puede ser paciencia, pueden ser ganas, pueden ser fuerzas, puede ser lo poquito que nos queda de nuestra familia. Entregáselo, porque Dios siempre tiene un Elías para cada uno de nosotros. Y va a llegar el momento de la lluvia y hay que estar listo. Y hay que salir corriendo como hizo Elías. Salir corriendo y preparar. Y que cuando termine aquello, dice que Elías, sabiendo que ya venían sus días, dice que se encuentra con un joven que estaba con 9 yuntas de bueyes. Y él iba en una de las últimas. Y dice que cuando pasó sintió de bendecirlo. Y le soltó el manto. Te voy a soltar el manto, amor. Y le soltó el manto y lo eligió. Y Eliseo se acercó a Elías y dice que golpearon juntos con la vara el Jordán, y el Jordán se abrió en dos, como el milagro que había hecho también con Moisés. Y cruzaron, y ahí el Señor se lo llevó a Elías en un carro de fuego y le quedó el legado a Eliseo. Si hay algo que tenés para dar, no te lo guardes. Porque siempre va a haber una persona con la que te vas a cruzar en tu vida y va a necesitar de la palabra de Elías. Va a necesitar de un Elías que, aunque en algún momento tuvo miedo y salió corriendo porque se apabulló, porque no entendió que era su tiempo, ahora ustedes sí lo van a entender. Va a haber un Eliseo en tu vida, puede ser tu familia, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, que va a necesitar que vos le sueltes aquello que el Señor te manda a decirle. Y que traiga lluvia sobre la vida de esas personas, porque hay muchas personas que se están muriendo. Y no hablo de muerte por enfermedad, hablo de muerte del alma. La gente no encuentra una razón para vivir. Se va a los vicios, se termina yendo en los placeres de este mundo y no llega a concluir el propósito para su vida. Así que les voy a invitar a que se pongan de pie. Recuerden, necesitamos escuchar esa voz, ese silbido, ese silbo apacible y delicado. ¿Por qué detallará de esa forma los escritores de Reyes? ¿Por qué lo habrán detallado de esa forma? Porque el varón entendió que de alguna forma iba a ser elegido. Romanos 11, 8. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy, al pueblo de Israel. Y el 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Haciendo referencia a Pablo en este capítulo y entendiendo que a lo último, en la última guerra de Acab con los sirios, el Señor había traído hombres de todas las provincias, de toda la región, y los llamó escogidos, y eran como 7,000. Lo que para muchos es endurecimiento, el pueblo de Israel, para nosotros tenemos la gracia de ser escogidos. Si hoy estás en una cueva, el Señor te va a ir a buscar. Si hoy estás en modo, me voy a escapar porque no quiero asumir una responsabilidad, este es el tiempo de que asumas una responsabilidad y un compromiso con el Señor. No por la iglesia, no por los pastores, por vos mismo y por tu familia. Porque en tus manos está la responsabilidad de que muchos se salven y que muchos se pierdan. Y como dije recién, alrededor nuestro van a haber catástrofes, los medios de comunicación nos van a llenar de malas noticias. Pero mientras más malas noticias hayan, significa que más la iglesia tiene que convertirse en aquellos insistidores
de mover la mano de Dios en favor de salvar almas. Más iglesias abiertas significa más gente predicando el evangelio, porque viene el tiempo que se van a amontonar para escuchar. Y van a haber lugares que los van a aprovechar y van a hacer mercadería de ellos. Pero nosotros que predicamos un evangelio sano de la gracia y el perdón de Dios para arrepentimiento de pecados. Y como dijo Nahuel hoy, para que todo aquel que llega a Cristo se convierta en una nueva criatura y las cosas viejas de esa persona pasen y que se hagan todas nuevas. Yo, como Elías, veo esa pequeña nube, porque ya pasamos muchas tormentas. Y yo no sé cuál es hoy tu pedido, tu clamor o tu deseo, pero yo veo esa pequeña nube, que aunque nadie la veía, aquel siervo para mí dijo, bueno, voy a creer que aquello chiquitito que veo allá a lo lejos, subiendo del mar, es una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre, tan pequeña como esto. ¿Cómo puede verlo a lejanía? Eso fue la fe. La fe de aquel siervo que no era nadie, ni siquiera la Biblia le pone un nombre. Pero la fe de aquel fue en creer que en esas 7 vueltas de ir a ver una y otra vez, el Señor te está diciendo, volvé a insistir. Eso que me pediste, eso que querías, volvé a insistir. Eso que durante mucho tiempo tardó, volvé a insistir, porque como ese que vio una pequeñita posibilidad, una no 1.000.000, pero había una. Y vino lluvia sobre aquel pueblo y sobre aquel desierto. Y el Señor riega hoy tu vida con la palabra. Pone semillas nuevamente para que empecemos a dar fruto. Fruto. Levanta tus manos y decirle, Señor, yo sé que fui desierto. Yo sé que fui tierra seca. Yo sé que tal vez no soy el mejor. Sé que tengo miedo, que algunas cosas no me gustan. Pero quiero ser como aquel Elías, que a pesar de ser temeroso, a pesar de escapar a veces de los compromisos, a pesar de tener que lidiar a veces con aquello que me rodea, que quiero tirar todo por la borda, pegar el portazo y rajar y esconderme para que nadie me moleste. Yo sé que tú me vas a ir a buscar, Señor. Por eso quiero estar atento, Padre, a esa voz, a ese silbo apacible en medio del caos, en medio de esa tormenta en tu casa, cuando no quieras saber más nada y quieras rajar, quieras irte, quieras correr, apabullado o apabullada. Hace un parate, unos segundos, y trata de perder la concentración del caos y prestar el oído para escuchar la voz del silbo apacible y delicado. Nadie va a escapar de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Somos los escogidos. Estábamos en el vientre de nuestra madre, sabiendo el Señor quiénes, cómo y cuándo íbamos a ser, a nacer y a vivir y a existir. Y ya nos escogió. Por eso date por aludido. Sos escogido del Señor. Te vas a escapar, vas a regañar, vas a ser rebelde, vas a gritar contra Dios porque le pedís, Señor, quiero una respuesta y todavía no está. Insistí, el tiempo completo de Dios es solo para aquellos que insisten. Solo para aquellos que creen. Elías, cuando el hijo de la viuda se había desfallecido y se había muerto, le dijo, Señor, no me vas a avergonzar con esto. No me dejes ahora, que necesito que este niño vuelva a vivir. Aquello que pensaste que estaba muerto, él se arrodilló y le dijo, Señor, no me hagas pasar vergüenza. Tú eres Jehová de los ejércitos. Y oró, y ese chico tomó la vida. ¿Sabe qué le dijo? Señor, devuélvele el alma al cuerpo.
Y ese chico resucitó y se lo devolvió a su madre y le dijo: acá está tu hijo. Acá está tu hijo. Aquel sueño frustrado, acá está tu hijo. Necesitamos más personas de fe. No tengas miedo, anímate a más. Es mejor que alguien te ponga un freno y te diga despacio, que vas bien, a que alguien te esté todo el tiempo empujando de atrás para que puedas caminar. Estás en un lugar donde tenés posibilidades de crecer, de desarrollarte, de potenciar aquello que querés ser en tu vida, pero sobre todas las cosas, de quién querés ser en Dios. No te vas a escapar de la mano de aquel. No te vas a escapar. Habrá una señal. Habrá una señal. Decilo, yo veo. Esa es la señal de que tu lluvia cae. Decilo de vuelta, yo veo. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal De que tu lluvia caerá. Yo veo una pequeña. Señor, ahora, Padre, que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos volver a golpear, Señor, esa puerta que se cerró, esa semilla que tú nos diste para que produzca fruto, y las cosas que no fueron, que hoy sean, Señor. Te reclamamos como hijos, como escogidos. Abre las puertas del cielo sobre esta casa, sobre esta familia, sobre nuestros pastores. A llover, Señor. Aleluya. Prepara, Señor, el tiempo para esta iglesia. Prepara para la iglesia completa, Señor. Para el pueblo de Dios, el escogido, que hoy necesita despertar. Necesita salir de la cueva. Necesita levantar sus brazos y orar por lluvia, Señor. Orar por bendición. Orar por muchas almas, Señor, en el nombre de Jesús. Del tamaño de la mano de un hombre. Esa será tu señal. Y esa es la señal que tu lluvia caerá. Yo veo una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre. Esa es la señal de que tu lluvia, Señor, viene a llover. Decláralo, abre las puertas. Señor, yo quiero ese milagro. Yo quiero aquello que estaba enterrado, Señor. Resucita aquello, Señor, que estaba muerto. Llena mis vasijas, Señor, con harina, con agua, con vino, Señor. Renueva este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. derrama lluvia en ese lugar. Ven con tu río, Jesús. Ven con tu río, Señor. Inunda nuestras vidas. A inundar mi corazón. Decláralo, a llover. A llover, Señor. Derrama lluvia en ese lugar. Ven con tu río, Señor, Jesús, a inundar mi corazón.
Ahora tómate un minuto. Este es el momento de empezar algo nuevo. Aquello que cerraste la puerta, hoy Dios vuelve a darte la oportunidad que abras. Aquello que creíste que ya no iba más. Podemos ver por la palabra como Dios es más insistidor que nosotros y jamás dejará a ninguno de sus hijos desamparados, ni su simiente mendigará pan. Eso no significa solo el alimento, significa que nadie tendrá que salir corriendo, porque Él será tu sustento en todo lo que emprendas, en todo lo que proyectes, en todo lo que tengas a mano. Eclesiastés dice 9:10, todo lo que viniere a la mano, a tu mano, hazlo, porque al sepulcro no te llevarás nada. No te quedes con la intención. Es tiempo de insistir al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. El Señor ha sido bueno siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora póngase en modo profeta, llegue a su casa y si tiene alguno en su casa que esté medio desierto, medio de tierra seca, diga, ahora va a empezar a venir póngase y vos también, ahora va a empezar a venir la lluvia sobre tu vida. Pero créalo, mire, es por fe, venimos predicando desde los pastores, los hermanos, nuestras hermanas, es por fe. El que no tiene fe, retírese del evangelio. No me haga caso, pero digo, póngase la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no vamos a moverle la mano ni al perro. Ni el perro no hace caso en casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay algún anuncio para hacer? Acá ¿ya estamos en el anuncio? Bueno, hermanos, recuerden, el sábado tenemos reunión a las 18 horas. Oren por el país, por la nación, pero oren sobre todo para que la iglesia despierte, que nosotros despertemos, porque las cosas van a seguir igual, peor o mejor, pero la iglesia es predominante sobre lo que pase. Amén. Les bendecimos, nos vemos el sábado y que el Señor les bendiga. Motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré, tú eres todo poderoso.